Hola de nuevo. Bueno, como lo prometido es deuda, pues no podía faltar. Aquí os presento el vídeo que es la resolución de lo que aconteció el rescate de un panal de abejas empotrado, enganchado, ubicado en una persiana. Este rescate lo hice con técnica de aspiración y evidentemente me acompañó Pep, ¿vale? Lo prometido es deuda, aquí está el vídeo, ¿vale? Comentar solo un breve para que podáis entender el proceso por el cual el vídeo se construye, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que una vez rescatado, una vez en el pote, es recomendable lo más pronto posible reubicarlas, ¿vale? O sea, si lo haces por la noche, al día siguiente por la mañana se pueden reubicar, ¿no? ¿Qué pasa? En el caso de no poder reubicarlas, sí que las tienes que tener bien aireadas, ¿vale? Abrir todos los filtros para que esté bien abierto, hasta el filtro de protección, el que yo pongo que sujeta el aspirador, también lo saco. Y de esta manera podemos alargar a la sombra, evidentemente, podemos alargar la estancia, pero intentar no pasar de 48 horas, ¿vale? Intentar no pasar. ¿Por qué digo esto? Pues evidentemente en este caso tuve que esperar, pues se recogieron el sábado, todo el domingo tuvieron que esperar, o sea, todo el domingo, y el lunes fue cuando pudimos quedar con José León y hacer la operación de recolocación, reubicación, ¿vale? Comentaros que, bueno, ya veréis que en el vídeo hay momentos de enfado, momentos de nervios, es lógico, y sobre todo porque José León ya lleva tiempo conmigo, ya nos conocemos, ya sabemos de qué pie calzamos cada uno de nosotros, y cuando realizo alguna operación con él, tengo que estar constantemente enfocado en lo que estoy haciendo, pero también enfocado en controlar todos los procesos, todos los pasos, porque es que si no me deja con el culo al aire. Me explico. Ya en unas cuantas ocasiones, después de hacer toda la operación, después de realizar la extracción con la aspiración, todo perfecto y tal, solo faltaba el documento final, que era sacar, digamos, lo que era el paquete y enseñarlo, ¿no? Aquí el problema es que muchas veces pues no ha grabado. Ha sido, ¡ay! Pues no grababa, ¡ay! No me he acordado. O sea, con lo cual ya comprobaréis un poco la tensión en ese sentido, ¿no? Y luego otra cosa, yo tengo una prioridad absoluta que son las abejas y entonces modifico, intento ponerme a sus órdenes, entre comillas, ¿no? Mientras que evidentemente la gente no tiene por qué tener las mismas prioridades que yo, pero esto se nota y entonces a veces pasa. Bueno, nada, no me enrollo más, espero que os guste este vídeo que os ofrezco. Comentaros que hay varios tutoriales, por no decir 2, 3, porque hay actualizaciones, ¿no? Está la primera vez y luego hay actualizaciones. Por lo tanto, yo os aconsejo que miréis esas actualizaciones, que miréis esos vídeos que están enfocados a los tutoriales de realización de la aspiración, porque leí el otro día en Facebook, no me acuerdo, pero vine referenciado, y leí que una persona estaba muy triste porque había aspirado las abejas, pero las había triturado, las había matado. Entonces, claro, se quedó con la historia de aspiración, pero no, aspiración no es con cualquier aspirador. Tiene que ser un aspirador realizado con modificaciones para poder, ¿vale? Os aconsejo mirarlo. Venga, un saludo. Si no estás inscrito en el canal, hazlo, no lo dudes. Activa la campanita, mete like, comparte, pim, pam, fuego. ¡Hala! Que os den. Un saludo. Nada, teníamos que haber llegado mucho antes, pero aquí el señor, que encima que le estoy haciendo un favor,
pues bueno, se ha retrasado. Y ahora pues nos encontramos que él vienen las prisas, pero él hoy no trabaja, yo sí. Y de repente le he dicho, a ver, párate un momento, que si hubiésemos estado aquí hace una hora, como yo decía, no hubiésemos tenido este problema. El problema es que, claro, ahora lo que está pasando es que si yo salgo, me voy a mojar como un pollo y luego tengo que ir a trabajar. ¿Qué coño pasa aquí? Pues eso, que ahora él tiene que esperarse un momento. No ha puesto prioridad y la prioridad es ponerla y nada, nos ha puesto en segundo plano a las abejas y a mí. Y ahora pues nos encontramos en que pare un poco de llover, ¿vale? Porque luego yo no puedo ir mojado como un pollo. Yo esto ya lo veía. Pues miro el tema del tiempo y todo, pero bueno. Y ahora pues se tiene que esperar un momento. Ahí está condicionando las cosas porque él hoy tiene el día libre, pero yo no. Y entonces, bueno, a la que flojee un poquito, pues bajaré y haremos la ubicación, ¿vale? Pero es lo que hay. Tela marinera. Está grabando, ¿eh? Tú me sigues grabando. Aquí el que le vamos a dar el enjambre, ¿vale? Muy bien. Está grabando, ¿verdad? Sí. Sí, pues vale. Mírame. No, así no. Así, siempre así. Thank you. Que me la vuelves a hacer. Venga, vamos a ver qué tal ha ido todo. Yo creo que de puta madre. Lo que pasa que, bueno, han tenido que estar aquí tranquilitas, pobres. Las he tenido ventiladas, les he dado miel, o sea, en cierta manera, yo creo que estarán bien. Pero bueno, ahora veremos, porque siempre puede haber algún... Estás grabando, ¿eh? Sí. No apagues ni nada, y si apagas me avisas, porque es súper importante, ¿vale? Venga, vamos a ver. Tengo la caja. Esto mejor así. Esto irá así. Sí. Al revés. Porque a veces se curva de un sitio. Así. Mejor al otro lado, que está puesta la rejilla. ¿Qué es al otro lado? Sí. Al revés. Así. Así. Sí, estamos haciendo. Ah, vale. Porque a veces Vuelve se curva. a apretar. Vuelve a grabar, vale. Venga, tercer intento. A ver, por favor, que salga bien. Venga. Vamos a levantar esto y vamos a ver si llevo razón yo. Tenemos... No te preocupes, ya lo cogeré yo. Aquí tenemos... Podemos ver una parte, ¿eh? ¿La ves? ¿La estás grabando bien? Sí. Y aquí tenemos el resto, mira. Muy guapo. ¿Eh? Que muy guapo. Pues, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué te dije yo? Que te daba un pedazo, que te daba algo muy bueno, ¿o no? Para que luego pienses que te tengo manía. ¿Eh? Fíjate lo que te he traído.
¿Vas a poder disfrutarlo o no? Sí, me las comeré. ¿Eh? Déjalas. ¿Eh? Déjalas un ratito ahí que no se bajen para atrás. Ya van bajando, ya. Déjalas, no pasa nada. Entonces, las dos cositas que puse con miel. Ujú. Llenas de miel. Vale. ¿Sabes por qué hago esto? ¿Por qué? Porque Ahora. estaba viendo algunas muertas. Y he preferido... Perfecto. Yo creo que bien, ¿no? Muy bien. Sacude, ¿hay alguna por ahí? Sacude ahí. Han tenido que morir algunas, porque lo que es evidente es que cuando salen de enjambre y tal, hay muchas que están a punto de morir también. Ujú. Son mayores, entonces todo el estrés y todo, pero bueno, ya has visto que es un muy potente, muy chulo, y bueno, ya está. Venga. Venga. Oye, vente para acá un momento. Uf. Además, ahora perfecto. ¿No te la llevas esta? No, me la llevo el próximo día. Vente para acá. Uf. Es que ahora me tengo que ir a ver una de cultura, nen. Una técnico de cultura. Mira, que tienes por ahí un montón. ¿De qué? ¿De abejas? Sí. Claro, estaban empipadas conmigo. ¿Se han ido? Vale. A ver, que pongo esto aquí. Ayer hablé con uno que en el Carrer Curro se ha metido un enjambre. ¿En dónde? En el Carrer Curro 150. ¿150 qué? Sí, en